Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, y espero que estén listos para algo realmente especial. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Hoy tengo un tema que créanme los va a dejar con la boca abierta. ¿Y es que alguna vez se han preguntado qué se esconde detrás de la vida de las celebridades? ¿Qué secretos guardan las familias de nuestros ídolos? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, y vamos a desentrañar un enigma que ha estado circulando por ahí, la madre de Can Yaman y su secreto. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con su sola presencia, no es solo un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es un actor talentoso con una personalidad arrolladora y una legión de fans en todo el mundo. Pero detrás de cada estrella hay una historia, hay una familia, y hoy vamos a conocer un poquito más sobre la mujer que le dio la vida, Gulden Khan, la madre de Khan. Hace poco Gulden concedió una entrevista, y en ella reveló algo que dejó a muchos sorprendidos. Dijo que ama la vida en la oscuridad. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Pues vamos a explorarlo juntos. No se asusten, no es nada misterioso ni tenebroso, aunque la frase tiene su encanto. Lo que Gulden quiso decir, y que vamos a ir desglosando, es su fascinación por vivir una vida alejada de los reflectores, una vida más reservada y tranquila. Una vida donde pueda ser ella misma, sin las presiones y las miradas constantes que conlleva ser la madre de una celebridad. Imagínense por un momento lo que implica ser la madre de Can Yaman. Constantemente bajo la lupa, siendo analizada por la prensa, por los fans, cada paso, cada gesto, cada palabra es interpretada y comentada. Debe ser abrumador. Y Gulden, con toda la sabiduría que le da la vida, eligió la oscuridad, no en un sentido literal, sino en el sentido de la privacidad, de la calma, de la libertad de ser. Es como decir, prefiero el jardín de mi casa, donde puedo pasear tranquilamente al parque de atracciones lleno de gente. Esta elección, esta preferencia, nos habla de una mujer fuerte, con las ideas claras y con una gran capacidad de resiliencia. No es fácil mantenerse al margen cuando tu hijo es una estrella internacional. La tentación de aprovecharse de la fama, de buscar los reflectores, debe ser grande. Pero Gulden, con una admirable determinación, ha sabido mantener su distancia, proteger su intimidad y, sobre todo, ser un apoyo incondicional para su hijo. En la entrevista, Gulden también habló de la importancia de la autenticidad. Para ella, vivir en la oscuridad significa ser fiel a sí misma, no dejarse influenciar por la fama ni por las expectativas externas. Significa preservar su identidad y protegerla de su familia. Y es que cuando uno es famoso, es fácil perderse en el personaje que la gente espera que seas. Olvidarse de quién eres en realidad. Gulden, con esta declaración, nos está dando una lección muy valiosa, la importancia de la autenticidad, de mantenerse firme en tus valores y en tus principios, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo vive Gulden esta vida en la oscuridad? Pues por lo que sabemos prefiere evitar los eventos públicos, las entrevistas y las apariciones mediáticas. No es muy activa en redes sociales y cuando comparte algo, lo hace con moderación y con un gran cuidado de su privacidad. Se dedica a sus intereses personales, a sus aficiones, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como una buena conversación con sus seres queridos o un paseo por la naturaleza. Es muy común encontrar a Gulden en las fotos de su hijo, pero siempre en un segundo plano, con una sonrisa discreta y con la serenidad que la caracteriza. Observándola uno puede percibir la inmensa admiración que siente por Khan, y también la felicidad de verlo triunfar y ser feliz. Pero nunca busca protagonismo. Su prioridad es el bienestar de su hijo y para ello, elige la sombra, el apoyo discreto, la fortaleza silenciosa. Esta decisión de Gulden, aunque pueda parecer sencilla a simple vista, esconde una gran profundidad. Es una declaración de independencia, de valentía y de sabiduría. Es una forma de decir, yo soy dueña de mi vida, y elijo vivirla como quiero. Es un ejemplo para todos nosotros, nos muestra que la felicidad no está necesariamente en los flashes, sino en la tranquilidad, en la autenticidad, en la capacidad de ser uno mismo, sin importar las presiones externas. Y esto, amigos, es algo que deberíamos tener muy en cuenta en nuestra propia vida.
En esta sociedad de apariencias, de redes sociales, donde todo es tan superficial, tan efímero, es fácil perderse en el camino. Olvidar lo que realmente importa. La familia, los amigos, la salud, la paz interior. Guldem nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos, y que la verdadera felicidad reside en la sencillez, en la autenticidad y en la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. Además, esta vida en la oscuridad no significa aislamiento. Al contrario, Guldem parece tener una vida social activa, con amigos, familiares y conocidos a los que aprecia mucho. Simplemente prefiere mantener su vida privada lejos de la atención mediática. Y eso, para muchos, es un acto de amor propio, de cuidado de su salud mental y emocional. Es saber decir no a las exigencias del mundo para priorizar su propio bienestar. Can Yaman, por su parte, siempre ha mostrado un gran respeto y admiración por su madre. En numerosas entrevistas ha destacado su apoyo incondicional, su amor y su fortaleza. Ha dejado claro que Guldem es una de las personas más importantes de su vida, y que su ejemplo ha sido fundamental en su crecimiento personal y profesional. Y es que no hay duda de que una madre que elige la privacidad, la discreción y la autenticidad, es un regalo para cualquier hijo. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman deslumbrándonos en la pantalla, recordemos a Guldem, la mujer que, desde la sombra, le brinda su apoyo incondicional, su amor inagotable y su ejemplo de vida. Una mujer que ha elegido la oscuridad para proteger su intimidad, su identidad y su felicidad. Y que con su ejemplo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la autenticidad, la paz interior y la capacidad de ser uno mismo. Es increíble cómo una simple frase, como amo la vida en la oscuridad, puede revelar tanto sobre una persona y sobre su forma de afrontar la vida. Es una lección de humildad, de valentía y de sabiduría. Y una demostración de que la verdadera felicidad no siempre está en los focos. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y de su madre, Guldem. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la revelación de Guldem? ¿Qué opinan sobre su elección de vivir una vida más reservada? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué les pareció, qué les inspiró, y si les gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto de este tema. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les resultó interesante, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, bellezas. Como siempre es un placer enorme estar aquí con ustedes, explorando los rincones más interesantes de la vida de nuestros famosos favoritos. Hoy, continuando con la fascinante historia que comenzamos, vamos a sumergirnos aún más en el mundo de Guldem Khan, la madre de Can Yaman, y desentrañar los matices de su elección de vida. Ya hemos hablado de su declaración, amo la vida en la oscuridad. Pero, ¿qué más podemos aprender de esta mujer que ha capturado nuestra atención? ¿Qué detalles podemos descubrir sobre su vida, sus valores y cómo influye en la vida de su famoso hijo? Acompáñenme porque hoy vamos a profundizar en la vida de Guldem Khan, más allá de las primeras impresiones. *** Un análisis más profundo de la oscuridad de Guldem, más allá de la privacidad ***. Cuando Guldem habla de la oscuridad, no se refiere simplemente a evitar los reflectores. Es mucho más que eso. Es una declaración de principios, una filosofía de vida que se basa en la autenticidad, la libertad y la conexión con uno mismo. Para entender completamente lo que significa, debemos analizarla desde varias perspectivas. Autenticidad vs personaje en el mundo de la fama, es fácil perderse en el personaje que la gente espera que seas. Las expectativas, las presiones, las exigencias, todo conspira para que uno se olvide de quién es realmente. Guldem, al elegir la oscuridad, elige ser fiel a sí misma, sin dejarse influenciar por las apariencias ni por los estándares impuestos por la sociedad. Es una forma de decir, yo decido quién soy, y no voy a permitir que la fama me cambie. Libertad vs obligación La vida de una celebridad implica una serie de obligaciones, entrevistas, eventos, compromisos sociales. Todo esto puede ser agotador y limitar la libertad personal. Guldem, al mantenerse al margen, elige la libertad.
Decide cómo, cuándo y dónde vivir su vida, sin sentirse atada a las exigencias del mundo del espectáculo. Conexión vs distracción en una sociedad obsesionada con las redes sociales y la fama, es fácil perder la conexión con uno mismo y con lo que realmente importa. Guldem, al optar por la oscuridad, busca la conexión consigo misma, con sus valores, con sus pasiones. Se enfoca en lo esencial, en las relaciones significativas, en la paz interior. Más allá de la entrevista, un vistazo a la vida cotidiana de Guldem. Si bien la entrevista fue reveladora, podemos deducir más sobre la vida de Guldem al observar su comportamiento y las pocas pistas que ha dejado entrever. ¿Qué podemos inferir sobre su día a día? Prioridades claras. Guldem parece tener muy claras sus prioridades: el bienestar de su hijo, su propia paz interior y el cultivo de sus intereses personales. Esto se refleja en su elección de mantener una vida discreta, evitando las distracciones superficiales y enfocándose en lo que realmente le importa. Amor por la familia. Aunque prefiere mantenerse al margen, Guldem siempre ha demostrado su amor y apoyo incondicional a su hijo. Ha estado presente en momentos importantes, pero siempre en un segundo plano, sin buscar protagonismo. Esto demuestra que su elección de oscuridad no implica aislamiento, sino una forma de proteger su intimidad y la de su familia. Intereses personales. Es probable que Guldem tenga aficiones e intereses personales que le brindan satisfacción y la ayudan a mantener el equilibrio en su vida. Ya sea la lectura, el arte, la naturaleza o cualquier otra actividad, tener un espacio propio es crucial para el bienestar emocional. Una vida social activa, emoticono besos. Aunque evita los eventos públicos, es probable que Guldem tenga una vida social activa, con amigos, familiares y conocidos a los que aprecia. La oscuridad no implica aislamiento, sino una elección de cómo y con quién compartir su tiempo y energía. La influencia de Guldem en la vida de Can Yaman, un modelo a seguir. No hay duda de que la madre de Can Yaman ha tenido una profunda influencia en su vida. ¿Cómo se manifiesta esta influencia? Valores sólidos. Guldem ha inculcado en Can valores como la autenticidad, la humildad, la perseverancia y el respeto. Estos valores son evidentes en la personalidad y el comportamiento del actor, y han sido fundamentales para su éxito. Apoyo incondicional. Guldem siempre ha sido un apoyo incondicional para Can, animándolo a seguir sus sueños y a ser fiel a sí mismo. Esta confianza y apoyo han sido cruciales para que Can pueda enfrentar los desafíos de la fama y mantenerse firme en sus valores. Ejemplo de vida. La elección de Guldem de vivir una vida discreta y auténtica ha servido como un ejemplo para Can. Le ha demostrado que la felicidad no está necesariamente en la fama y en los reflectores, sino en la paz interior y en la conexión con uno mismo. Protección de la intimidad. Guldem ha sido un escudo protector para Can, ayudándolo a preservar su intimidad y a mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Esto ha sido fundamental para que Can pueda mantener una vida personal saludable y enfocarse en su carrera. Comparando con otras celebridades, un enfoque diferente. Es interesante comparar la elección de Guldem con la de otras madres de celebridades. En muchos casos, las madres de famosos buscan aprovechar la fama de sus hijos, buscando exposición mediática, creando sus propias carreras o participando activamente en la vida pública. Guldem, en cambio, ha optado por un camino diferente, un camino de discreción y de apoyo silencioso. Esta elección, aunque poco común, es admirable y demuestra una gran fortaleza y sabiduría. Es una forma de decir: yo no necesito la fama de mi hijo para sentirme realizada. Mi felicidad está en otros lugares, y mi prioridad es su bienestar. El impacto de Guldem en la percepción de Can Yaman. La elección de Guldem de mantenerse al margen ha tenido un impacto positivo en la percepción de Can Yaman por parte del público. ¿Por qué? Humanidad. Al conocer la historia de Guldem, el público percibe a Can Yaman como una persona más humana, con una familia que lo apoya y lo quiere. Esto lo hace más cercano y genera más empatía.
Asterisco 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 integridad asterisco asterisco La discreción de Guldem demuestra que Can Yaman proviene de una familia con valores sólidos y que no está influenciado por la superficialidad del mundo del espectáculo. Esto aumenta su credibilidad y su integridad. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco El respeto que Can Yaman muestra por su madre y la elección de Guldem de mantenerse al margen demuestran su humildad y su respeto por su familia. Esto lo hace más respetable y admirado por sus fans. Asterisco asterisco conclusión, un legado de autenticidad y sabiduría asterisco asterisco. En resumen, la elección de Guldem Khan de vivir una vida en la oscuridad es mucho más que una simple preferencia por la privacidad. Es una declaración de principios, una filosofía de vida que se basa en la autenticidad, la libertad, la conexión con uno mismo y el amor incondicional. Guldem nos ha enseñado que la verdadera felicidad no está en los reflectores, sino en la paz interior y en la capacidad de ser uno mismo. Su ejemplo es una inspiración para todos nosotros, y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la familia, los amigos, la salud, la autenticidad y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. La influencia de Guldem en la vida de Can Yaman es innegable. Le ha inculcado valores sólidos, le ha brindado un apoyo incondicional y le ha servido de ejemplo de vida. Y con su ejemplo ha contribuido a que Can se mantenga fiel a sí mismo y a sus principios, a pesar de la fama y del éxito. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman deslumbrándonos en la pantalla, recordemos a Guldem, la mujer que, desde la sombra, le brinda su apoyo incondicional, su amor inagotable y su ejemplo de vida. Una mujer que ha elegido la oscuridad para proteger su intimidad, su identidad y su felicidad. Y que con su ejemplo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la autenticidad, la paz interior y la capacidad de ser uno mismo. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión más profunda en el mundo de Can Yaman y de su madre, Guldem. ¿Qué les pareció esta nueva perspectiva? ¿Han reflexionado sobre la importancia de la autenticidad en sus propias vidas? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué les pareció, qué les inspiró, y si les gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto de este tema. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les resultó interesante, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, bellezas. Qué bueno volver a vernos. Como siempre, me emociona mucho compartir con ustedes estas historias que nos conectan con la vida de nuestros famosos favoritos. Hoy vamos a adentrarnos aún más en el fascinante mundo de Guldem Khan, la madre de Can Yaman, y explorar cómo su elección de vida ha resonado en el ámbito público y en la industria del entretenimiento. Ya hemos analizado su frase icónica, "Amo la vida en la oscuridad", y profundizamos en su significado. Ahora vamos a examinar el impacto de esta elección en la percepción pública, en la carrera de Can Yaman y en la propia Guldem. ¿Cómo ha afectado su decisión a su relación con la fama y a la forma en que el mundo los ve? Asterisco asterisco El efecto dominó, la oscuridad y la imagen pública de Can Yaman asterisco asterisco. La decisión de Guldem de mantenerse al margen no solo ha sido una elección personal, sino que también ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de Can Yaman. Veamos cómo. Asterisco 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 rompiendo estereotipos asterisco asterisco En un mundo donde la fama a menudo se asocia con escándalos y drama familiar, la discreción de Guldem ha roto el molde. Ha demostrado que es posible ser parte de una familia de celebridades sin caer en los clichés y las controversias. Esto ha generado una imagen de Can Yaman más limpia y positiva. Asterisco 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 generando admiración asterisco asterisco La actitud de Guldem ha generado admiración y respeto por Can Yaman. Los fans y el público en general ven en él a alguien que proviene de una familia sólida, con valores y que no está condicionado por el afán de protagonismo. Esto lo hace más cercano y confiable. Asterisco 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 fortaleciendo la imagen de profesionalismo asterisco asterisco Al no estar involucrada en el mundo mediático, Guldem ha permitido que Can Yaman se concentre en su carrera y en su trabajo. Esto ha fortalecido la imagen de Can como un profesional dedicado y talentoso, sin distracciones ni polémicas familiares.
Creando una imagen de familia unida La discreción de Guldem, combinada con el respeto y el cariño que Can Yaman le demuestra públicamente, ha creado una imagen de familia unida, que valora la privacidad y el apoyo mutuo. Esto es algo que muchos fans aprecian y envidian. Guldem en la industria del entretenimiento, un contrapunto ***. La elección de Guldem de mantenerse alejada de la industria del entretenimiento es un contrapunto interesante en comparación con otras madres de celebridades. Mientras que algunas buscan la fama y la exposición, Guldem ha optado por lo contrario. Esto la convierte en una figura atípica y, de cierta manera, en una inspiración. Una alternativa a la sobreexposición En una industria donde la sobreexposición es común, Guldem ofrece una alternativa. Su discreción demuestra que es posible vivir una vida plena y feliz sin la necesidad constante de atención mediática. Un mensaje de empoderamiento La decisión de Guldem es un mensaje de empoderamiento para las mujeres. Les demuestra que no necesitan la fama de sus hijos para sentirse valiosas y realizadas. Pueden elegir su propio camino y priorizar su bienestar y su felicidad. Un ejemplo de madurez La actitud de Guldem demuestra madurez y sabiduría. Sabe que la verdadera felicidad no está en los reflectores, sino en las relaciones significativas, en la paz interior y en la autenticidad. Como la oscuridad de Guldem ha influido en la carrera de Can Yaman La elección de Guldem ha tenido un impacto directo en la carrera de Can Yaman, tanto a nivel personal como profesional. Mayor enfoque en su trabajo Al no tener que lidiar con la atención mediática sobre su familia, Can Yaman ha podido concentrarse en su trabajo como actor. Esto le ha permitido desarrollar su talento, perfeccionar su oficio y alcanzar el éxito que ha logrado. Protección de su intimidad Guldem ha protegido la intimidad de Can, permitiéndole mantener una vida personal sana y equilibrada. Esto es fundamental para su bienestar emocional y para que pueda lidiar con la presión de la fama. Apoyo incondicional El apoyo incondicional de Guldem ha sido fundamental para que Can Yaman pueda enfrentar los desafíos de la fama y mantenerse firme en sus valores. Su ejemplo de vida ha sido una fuente de inspiración para él. Mayor autenticidad La influencia de Guldem ha ayudado a Can Yaman a mantenerse fiel a sí mismo y a sus principios. Esto se refleja en su personalidad, en sus decisiones y en la forma en que se relaciona con sus fans. El impacto en la percepción de la relación madre-hijo La forma en que Guldem y Can Yaman se relacionan ha cautivado a muchos. Su relación se percibe como un ejemplo de amor, respeto y apoyo mutuo. Una relación basada en el respeto La discreción de Guldem y el respeto que Can Yaman le muestra públicamente han creado una relación basada en el respeto mutuo y en la admiración. Un vínculo fuerte y duradero La relación entre Guldem y Can Yaman se percibe como un vínculo fuerte y duradero, basado en el amor, la confianza y el apoyo incondicional. Un ejemplo de familia Su relación es un ejemplo de cómo debería ser una familia, un lugar de apoyo, de amor y de felicidad. El futuro de Guldem y Can Yaman, ¿qué les depara? ¿Qué le depara el futuro a Guldem y Can Yaman? Aunque no podemos predecir el futuro, podemos hacer algunas conjeturas basadas en sus acciones y en sus valores. Guldem continuará viviendo una vida discreta y auténtica, enfocada en su bienestar y en el apoyo a su familia. Can Yaman seguirá desarrollando su carrera como actor, manteniendo su autenticidad y su profesionalismo. Relación. Su relación seguirá siendo un ejemplo de amor, respeto y apoyo mutuo. Conclusión. Un legado de autenticidad, familia y éxito. La historia de Guldem Can es un ejemplo inspirador de cómo vivir una vida plena y feliz, sin necesidad de la fama ni de la atención mediática. Su elección de vivir en la oscuridad ha tenido un impacto positivo en la vida de Can Yaman, en su carrera y en la percepción pública. Guldem nos ha enseñado que la autenticidad, la familia, el respeto y la paz interior son los pilares de una vida significativa.
Su ejemplo es una inspiración para todos nosotros, y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la familia, los amigos, la salud, la autenticidad y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. La influencia de Guldem en la vida de Can Yaman es innegable. Le ha inculcado valores sólidos, le ha brindado un apoyo incondicional y le ha servido de ejemplo de vida. Y con su ejemplo ha contribuido a que Can se mantenga fiel a sí mismo y a sus principios, a pesar de la fama y del éxito. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman deslumbrándonos en la pantalla, recordemos a Guldem, la mujer que, desde la sombra, le brinda su apoyo incondicional, su amor inagotable y su ejemplo de vida. Una mujer que ha elegido la oscuridad para proteger su intimidad, su identidad y su felicidad. Y que con su ejemplo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la autenticidad, la paz interior y la capacidad de ser uno mismo. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión más profunda en el mundo de Can Yaman y de su madre, Guldem. ¿Qué les pareció esta nueva perspectiva? ¿Han reflexionado sobre la importancia de la autenticidad en sus propias vidas? ¿Les gustaría que siguiéramos explorando este tema? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué les pareció, qué les inspiró, y si les gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto de este tema. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les resultó interesante, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Hola a todos mis queridos seguidores. Es un placer inmenso volver a estar aquí con ustedes. Hoy culminamos nuestra exploración sobre la enigmática Guldem Can, la madre del carismático Can Yaman. Hemos analizado su elección de vida, su impacto en la imagen pública de su hijo, y su influencia en la industria del entretenimiento. Ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a abordar un tema crucial, *** el legado de Guldem Can. Y su impacto en la sociedad, ***. ¿Cómo ha resonado la historia de Guldem en el mundo? ¿Qué lecciones podemos extraer de su vida y cómo podemos aplicarlas en nuestra propia existencia? Acompáñenme porque hoy vamos a descubrir el verdadero significado del legado de Guldem Can. El legado de Guldem, más allá de la fama ***. El legado de Guldem Can no se mide en premios, apariciones mediáticas o récords de taquilla. Su legado es mucho más profundo y significativo. Se basa en los valores que ha transmitido, en el ejemplo de vida que ha ofrecido y en la inspiración que ha generado. Un ejemplo de autenticidad Guldem nos ha enseñado que la verdadera felicidad no se encuentra en las apariencias, sino en la autenticidad. Nos ha demostrado que es posible ser fiel a uno mismo, sin importar las presiones externas ni las expectativas de la sociedad. Su legado es un llamado a la autenticidad, a ser verdaderos, a ser nosotros mismos. Una defensa de la privacidad en una era donde la privacidad parece ser un lujo, Guldem ha defendido su derecho a vivir una vida privada. Su legado es una defensa de la privacidad, una invitación a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestra intimidad y de establecer límites en un mundo cada vez más expuesto. Un modelo de familia Guldem ha construido un modelo de familia basado en el amor, el respeto, el apoyo incondicional y la discreción. Su legado es un ejemplo de cómo debería ser una familia, un refugio seguro, un lugar de crecimiento y un espacio de felicidad. Un impulso a la reflexión La historia de Guldem nos ha invitado a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras prioridades y sobre lo que realmente importa. Su legado es un impulso a la reflexión, una invitación a cuestionar nuestras decisiones y a buscar la verdadera felicidad. El impacto en la sociedad, un cambio de perspectiva La historia de Guldem Can ha tenido un impacto en la sociedad, generando un cambio de perspectiva en varios ámbitos. Empoderamiento femenino Guldem ha demostrado que las mujeres pueden elegir su propio camino y no necesitan la fama de sus hijos para sentirse realizadas. Su legado es un ejemplo de empoderamiento femenino, un llamado a la independencia y a la autogestión. Valoración de la privacidad La discreción de Guldem ha generado una mayor valoración de la privacidad en la sociedad.
Muchas personas han empezado a cuestionar la necesidad de exponer su vida privada en las redes sociales y a buscar un equilibrio entre lo público y lo privado. Reconocimiento de la importancia de la familia. La historia de Guldem y Kanyaman ha resaltado la importancia de la familia como un pilar fundamental en la vida de las personas. Se ha reconocido el valor del apoyo familiar, del amor incondicional y de la unidad familiar. Inspiración para una vida auténtica. La vida de Guldem ha inspirado a muchas personas a buscar una vida más auténtica, más conectada con sus valores y con sus intereses personales. Su legado es una fuente de inspiración para aquellos que buscan una vida más plena y significativa. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Guldem en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Guldem Khan en nuestra propia vida? Aquí hay algunas sugerencias. Priorizar la autenticidad. Ser fieles a nosotros mismos, sin importar las presiones externas. Cuestionar las expectativas de la sociedad y tomar decisiones basadas en nuestros propios valores. Proteger nuestra privacidad. Establecer límites en nuestra vida privada y evitar la sobreexposición en las redes sociales. Valorar la intimidad y buscar espacios de tranquilidad y reflexión. Fortalecer los lazos familiares. Construir relaciones familiares basadas en el amor, el respeto y el apoyo incondicional. Valorar el tiempo compartido con nuestros seres queridos y crear un ambiente de confianza y de felicidad. Buscar una vida con propósito. Reflexionar sobre nuestras prioridades y buscar una vida con propósito, que nos conecte con nuestros valores y con nuestros intereses personales. Encontrar el equilibrio. Buscar un equilibrio entre lo público y lo privado, entre la vida profesional y la vida personal. Priorizar nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental. El futuro del legado de Guldem. El legado de Guldem Khan continuará vivo en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones. Su historia será recordada como un ejemplo de autenticidad, de valentía y de sabiduría. Inspiración continua. La historia de Guldem seguirá inspirando a personas de todo el mundo a buscar una vida más auténtica y a valorar la privacidad. Un tema de conversación. Su historia continuará siendo un tema de conversación en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando debates y reflexiones sobre la fama, la privacidad y la autenticidad. Un ejemplo para las futuras generaciones. El ejemplo de Guldem será un legado para las futuras generaciones, que aprenderán de su vida y de sus valores. Conclusión final. Un tributo a Guldem Khan. En conclusión, el legado de Guldem Khan es un tributo a la autenticidad, a la familia y a la sabiduría. Su elección de vivir en la oscuridad ha tenido un impacto positivo en la sociedad, generando un cambio de perspectiva en varios ámbitos. Guldem nos ha enseñado que la verdadera felicidad no está en la fama, sino en la paz interior y en la capacidad de ser uno mismo. Su ejemplo es una inspiración para todos nosotros, y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la familia, los amigos, la salud, la autenticidad y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. La influencia de Guldem en la vida de Kanyaman es innegable. Le ha inculcado valores sólidos, le ha brindado un apoyo incondicional y le ha servido de ejemplo de vida. Y con su ejemplo ha contribuido a que Khan se mantenga fiel a sí mismo y a sus principios, a pesar de la fama y del éxito. Así que la próxima vez que veamos a Kanyaman deslumbrándonos en la pantalla, recordemos a Guldem, la mujer que, desde la sombra, le brinda su apoyo incondicional, su amor inagotable y su ejemplo de vida. Una mujer que ha elegido la oscuridad para proteger su intimidad, su identidad y su felicidad. Y que con su ejemplo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la autenticidad, la paz interior y la capacidad de ser uno mismo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje por el mundo de Kanyaman y de su madre, Guldem. Espero que esta exploración detallada de su vida y de su legado haya sido de su agrado. ¿Qué les pareció esta última entrega? ¿Cómo piensan aplicar estas lecciones en sus propias vidas? Los invito a dejar sus comentarios, sus reflexiones y a compartir esta historia con sus seres queridos.
No olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.